Ser podcast. Como ya es costumbre hasta ahora, saludamos a Marc Bassets, que es corresponsal del País en París y desde allí nos habla. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bonjour. Oye, yo me pregunto si en Francia hay una especie de, no sé muy bien cómo llamarlo, un cierre informativo para prestar atención solamente al fútbol, que es lo que parece que se viene encima en España a la luz de lo que escuchamos en informativos y no solamente en programas de deportes, en programas convencionales. De momento todavía no lo puedo observar, es decir, hay mucha información sobre el Mundial y creo que este será un Mundial particular porque la información se reparte, ¿no?, entre la parte deportiva, que aquí en Francia obviamente la gran noticia es que Benzema no va a jugar el Mundial con Francia, pues la parte deportiva y la parte política y social, que en este Mundial tiene una dimensión mucho más importante que en otros. Oye, abríamos hace un momento el boletín informativo con esa noticia de la adolescente española asesinada en Francia. ¿Tienes algo de información sobre esto? He visto que has escrito algo en El País también. Sí, es horrible, ¿no? El secuestro y asesinato de esta adolescente de 14 años. Bueno, ayer por la noche pude hablar con la presidenta de una asociación de ayuda a la infancia y que se dedica a niños y menores desaparecidos, que estuvo esta mujer con la gendarmería en el momento en que anunciaron a los padres que habían encontrado el cadáver de su hija. Es difícil de imaginar cómo podía ser esta situación. Esta mujer les acompañaba y me explicó, pude hablar muy brevemente con ella, pero me explicó que esta familia hacía un año que vivían en Tonens, este pueblo de 9.000 habitantes en el sur de Francia. Estaban aprendiendo francés. Vanessa, la niña, estaba en una clase especial de adaptación, digamos, para aprender a enseñar el francés a los niños. Y la familia llevaba una intérprete y fueron ingresados. Y los padres inmediatamente en el hospital tenía 2 hermanos pequeños, Vanessa. Qué horror. ¿Tenía antecedentes este hombre, sabes? Sí, el fiscal dio una rueda de prensa y explicó que este hombre de 31 años, francés, cuando tenía 15, es decir, cuando el asesino confeso, porque ha confesado haber perpetrado este crimen, tenía 15 años, ya fue condenado por abusos sexuales a una menor. Al ser menor fue condenado a 2 semanas, a 15 días de prisión, y después estuvo 2 años en libertad vigilada, pero al ser menor no estaba fichado, ni estaba en ningún fichero ni lista de infractores o criminales sexuales. Qué horror. Bueno, venga, empezamos. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque un autre rat. Nueva York contigo se llama esto, Marc. Sí, New York avec toi, Nueva York contigo, del grupo muy famoso en Francia de los años 80, rock and roll, Téléphone es el nombre del grupo. Vamos a hacer una cosa que intentamos hacer mucho en esta sección, porque a los periodistas nos encanta hablar de algo que va a pasar
y luego se nos olvida explicar lo que ha pasado, ¿no? Nos centramos con las previsiones y con los acontecimientos informativos antes de que ocurran, y luego una vez que están los resultados los damos y nos olvidamos, ¿no? Y hace casi 2 semanas en Estados Unidos se celebraron esas elecciones de medio mandato, no son las generales, y muchas veces la gente se pregunta por qué se da tanto seguimiento a algo que es una decisión local, pero en verdad define un poco el curso político del país para los siguientes 2 años, y también se pueden sacar muchas conclusiones. Aquí queremos fijarnos, y ahora explicamos por qué, en lo que ha ocurrido en un estado muy particular, que es Pensilvania, con un candidato, el demócrata, que es John Fetterman. Y queremos fijarnos en el mar porque una de las grandes cuestiones del siglo XXI, yo creo que es intentar entender por qué la izquierda obrera en países europeos y en Estados Unidos no vota a los líderes que en teoría representan sus intereses, sino que acaban votando a veces a líderes populistas que son más conservadores o ultraconservadores. Y sin embargo surge este personaje y es una especie de nueva izquierda que al mismo tiempo representa a la vieja izquierda, la izquierda sindical, ¿verdad? Sí. John Fetterman me parece uno de los fenómenos más interesantes de estas elecciones legislativas de medio mandato, y que, como dices, pone sobre la mesa algunos problemas que tiene la izquierda en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Trump ganó las elecciones y en gran parte gracias al voto obrero, blanco. Sucede lo mismo con Le Pen en Francia. Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha, es el primer partido desde hace años ya, el primer partido obrero en Francia. Pasó en Italia, ¿no? Y Fetterman me parece interesante también porque, bueno, te cuento una anécdota un poco. En el 2009, yo era corresponsal en Estados Unidos, entonces para La Vanguardia, hice un reportaje en Pensilvania, en un pueblo que se llamaba Braddock, pequeño pueblo siderúrgico, había cerrado la fábrica, uno de los lugares más siniestros y desolados que he visto en Estados Unidos, ¿no? Las tiendas cerradas, calles vacías, todo medio abandonado, pobreza. Y el alcalde de Braddock, conocí al alcalde, lo entrevisté, me citó a las 6:30 de la mañana, y aparece un tipo de 2 metros, 7 centímetros, 147 kilos, la cabeza rapada, una perilla, llevaba un tatuaje en el brazo con el número 15104, que era el código postal de Braddock. Bueno, este hombre era el alcalde de Braddock, se llamaba John Fetterman, ¿no? Y ahora, cuando he visto que, bueno, vi hace unos meses, ¿no?, que era candidato al Senado, que era una de las estrellas de la campaña, es aquello como cuando ves un grupo de música, cuando están empezando en un pequeño local con 4 personas de público, y luego lo descubres y se ha hecho famoso, ¿no? Y ya entonces me pareció un tipo muy interesante y atípico en la política de Estados Unidos. Ha llegado lejos, será senador, es senador electo, y lo ha hecho conquistando parte del voto obrero blanco que en las últimas elecciones ha ido votando a Donald Trump y al Partido Republicano, y que el Partido Demócrata había perdido, lleva perdiendo desde hace tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante la elección de Fetterman para Estados Unidos y para el Partido Demócrata, pero también quizá para entender cómo en Europa estos partidos de izquierdas o centroizquierda que han perdido su caladero tradicional histórico de votos en la izquierda pueden recuperarlo. Sí, yo creo que es el surgimiento de un líder que representa la antítesis a ese establishment de izquierda del que rehuyen ahora muchos votantes, ¿no? Para entender por qué John Fetterman ha llamado la atención de los votantes en Pensilvania y para proyectarlo un poco sobre lo que puede pasar en cualquier otro lugar del mundo, nos acompaña Isabel García Ajofrín, que es periodista especializada en comunicación política, doctora en ciencias políticas por la Complutense de Madrid, y nos atiende desde Nueva York. Son 6 horas menos y estamos en directo, así que le agradezco mucho que estés ahí. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días o buenas noches. Hola, buenos días. Sí, buenas noches todavía. Son las 2:12 de la mañana. Muchas gracias por la invitación. ¿Estás de acuerdo con lo que comentábamos? Que quizá hay que contemplar no solamente en la campaña, casi te diría hasta en el aspecto de Fetterman, el surgimiento de una izquierda que es la que buscaban votantes desamparados. Sí, yo creo que lo habéis explicado muy bien. Ahora mismo en esta campaña no solo ustedes, es decir, los medios de comunicación ahora, describen la campaña de Fetterman como podría ser un ejemplo para futuras campañas por ese motivo, para el Partido Demócrata. Es cierto que si nos fijamos en los equipos de campañas tradicionales, muchas veces el talento que reclutan no representa ese electorado que buscan, y existe esa desconexión que al final,
muchas personas que trabajan en tu campaña, por muy diverso que sea tu equipo, si no comprenden ese votante, si no comprenden el mensaje, tienen que comunicar. Incluso si, como decían, el aspecto es un aspecto que no refleja a estas personas corrientes, que al final van a ser de los que se requiere el apoyo, pues muchas veces se pierde esta autenticidad y no se consigue los votos, y eso lo vemos recientemente, y creo que esta campaña va a ser un ejemplo para muchas otras por ese motivo. John Fetterman, además de tener un aspecto, no el aspecto típico de un político, va siempre con una sudadera, parece más casi, no sé, un deportista o un rapero, ¿no? que un político al uso encorbatado. También tiene un programa que ha apelado y que ha convencido a una parte, no a todos, hay que decirlo, que el Partido Republicano sigue teniendo, creo, mucha fuerza entre este votante, pero ha recuperado una parte de este votante. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cuál es la clave de este éxito electoral de Fetterman en un estado como Pensilvania? Bueno, yo creo que el éxito de Fetterman se basa primero en conocer esa población. Como decías, pues esa entrevista que hiciste en 2009, qué interesante, ¿no? Pero al pertenecer a una comunidad que describe, pues tantos problemas que podemos ver en el medio oeste, de ciudades industriales en las que ahora mismo muchos de los votantes se sienten totalmente abandonados. Son personas que realmente están buscando una respuesta con los que puede llegar un político no tradicional como Trump y conectar por ese motivo. Creo que él lo que hizo, por un lado, fue decir, quizás yo no soy un político tradicional, pero soy un político con corazón. Un político que quizás es o un candidato que es imperfecto, pero un candidato que comprende los problemas porque soy como tú. Y creo que hace falta más ese tipo de campañas y ese tipo de mensajes. En su caso, como decías, él ha sido alcalde de una localidad con cerca de creo que un 80% de población afroamericana, pero es cierto que quizás su apoyo fue una mayoría de votantes demócratas blancos, que son los que al final el Partido Republicano también quería lograr. Sí, pero son votantes blancos que seguramente muchos de ellos, a la luz de los resultados de las últimas convocatorias, se decantaban por una opción republicana que en realidad luego no les representaba en Washington. ¿Cómo crees que ha evolucionado la mente de ese votante, digamos? ¿Tú crees que se ha desencantado? Yo creo que sí, es decir, lo hemos visto. Es cierto que todos los análisis que se están haciendo de estas elecciones de medio mandato, por un lado, una de las conclusiones es no ha existido esa ola roja que se esperaba. Muchos de los candidatos que había apoyado Donald Trump no han ganado, pero otros sí. Por lo tanto, vemos que sí, que es decir, hay un desencanto por parte de la población que apoyó en su día a Trump, no solo por parte de los votantes, también incluso lo vemos ahora mismo dentro del Partido Republicano. Ya hay líderes del partido que han dicho que van a, por ejemplo, apoyar a Ron DeSantis si se presenta para candidato a la presidencia y no a Donald Trump. Creo que esas promesas que muchas veces se quedan solo en promesas, al final los votantes siguen buscando esa respuesta, pero lo hacen en un candidato diferente. Sí, acabas de mencionar a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que es un republicano duro, pero distinto de Trump, ¿no? Y que ha ganado en esta, ha sido uno de los grandes triunfadores también en estas elecciones. ¿Qué diferencia hay entre DeSantis y Trump y qué aporta? ¿Y tiene posibilidades de ser el próximo presidente de Estados Unidos? Bueno, es decir, yo creo que Donald Trump fue un caso de alguna forma único. Yo creo que en esas primarias de 2016 del Partido Republicano, muy pocos esperaban, incluso dentro de su partido, que él iba a ser nominado, con tantos candidatos compitiendo contra él. Creo que parte del Partido Republicano actualmente quiere volver quizás a un republicano tradicional. Al final, es decir, el ejercicio que hizo Donald Trump fue un ejercicio bastante complicado. Él era un señor multimillonario de Nueva York que realmente lo que hizo fue
ganar mucho de sus apoyos en zonas rurales, en un tipo de votantes que no era el círculo habitual en el que desarrollaba su vida, y intentó conectar pues quizás con sectores del Partido Republicano más tradicionales, de fe, que no era tampoco su círculo. Y yo creo que, es decir, parte del Partido Republicano en un momento lo apoyó, pero ahora mismo también están desencantados, y yo creo que aún no ha anunciado su candidatura. Lo vamos a ver, como siempre pasa, una vez terminadas las elecciones de medio mandato, probablemente después de la Navidad, en enero, en febrero, van a comenzar a anunciar las candidaturas a las elecciones presidenciales, y en el Partido Republicano podemos esperar 10, 20, probablemente numerosas candidaturas, incluso si Trump ya ha presentado la suya. Y DeSantis ahora mismo, tiene muchas posibilidades, si presenta una candidatura, de tener muchos apoyos. Sí, esa va a ser la batalla más interesante de contemplar, ¿no? Trump contra quién en todo ese proceso de primarias. Hay un dato más en el caso de Fetterman, por volver a él en esta conversación, y es que él sufrió un ictus, un paro cardíaco durante la campaña. Eso de alguna manera también humanizó todavía más al personaje, ¿crees? Yo creo que humanizó al personaje, pero yo creo que también debemos reflexionar la diferencia entre el candidato y entre la campaña. Yo escuchaba recientemente una entrevista a su equipo de comunicación y de redes sociales, y creo que él tuvo tuvo ese problema justo 4 días antes de las primarias, y durante 2 meses tuvo un proceso de recuperación muy lento. Su equipo fue el que de alguna forma se encargó de comunicar sus mensajes a través de redes sociales, de no perder todo ese apoyo que había y ese entusiasmo que había logrado, y de alguna forma fue gracias a su equipo el que permitió que de comunicar y de mantener esa campaña viva. Sí que humanizó al candidato. Lo vimos en ese debate entre el candidato demócrata y el republicano, en el que pidió cámaras, que tuviese una pantalla para poder leer las preguntas, porque tenía dificultad para escuchar, tenía dificultad de comprensión en ese momento, en su proceso de recuperación. Y incluso se le veía a la hora de responder a preguntas que lo hacía con dificultad. Podría haberse interpretado como quizás que el candidato no estaba preparado, pero no resultó en eso. Es decir, los votantes, al contrario, lo vieron como ese candidato imperfecto, con corazón, que lo que va a hacer va a ser representarnos y representar las necesidades que tenemos. Se exprese de una manera, se exprese de otra, y creo que de una forma muy complicada consiguieron ganar a pesar de tantas dificultades. Sí, es verdad. Isabel García Jofrín, que es periodista especializada en comunicación política, doctora en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid, vive y trabaja en Nueva York, y es autora de Soñar a destiempo, candidatos a la presidencia de Estados Unidos que allanaron el camino a Obama. Isabel, mil gracias por estar despierta hasta ahora. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Fíjate que durante la campaña de Trump una de las palabras que más pronunciaba, y lo hacía como insulto, era Washington, ¿te acuerdas? Era los políticos de Washington. Es como que Washington moldea un formato de políticos que yo creo que se puede extrapolar también a España, ¿no? Dentro de poco oiremos a políticos hablar de que son de Madrid. Hay que buscar casi hasta una imagen alternativa a lo que es un político clásico, ¿no? Sí, es verdad, pero ni Washington ni Madrid, o este Washington, este Madrid, tiene nada que ver con el Washington y el Madrid de real, ¿no? Reales, son imágenes, ¿no? Sí. Y proyecciones que se hacen. Es verdad. ¿Sabes que Joe Biden cumple hoy 80 años, por cierto? Ah, no lo sabía. Pues justo hoy es 20N, ¿no? 20N, sí. Sí, pues, sí. Pues 80 le caen. Esto. Y es interesante, a raíz de lo que comentaba Isabel, ¿no? También es un presidente imperfecto, ¿no? La imperfección humana. Quizá hemos estado muchos años y décadas buscando el candidato perfecto, y ahora hay algún encanto en la imperfección y en la humanidad, ¿no? Es verdad. Oye, un abrazo fuerte, Mar, gracias. Un abrazo, gracias, Javier.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.